Y quiero empezar leyéndoles el pasaje con el que vamos a trabajar hoy. Está en Mateo capítulo 6, versos 5 al 8, versión nueva, versión internacional, y dice de la siguiente manera: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. 7. Y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Amén. Bien, quiero empezar por algo. La fisiología del cuerpo humano nos muestra y nos enseña que el oxígeno es indispensable para la vida. ¿Sí? El oxígeno es indispensable para las células, hace que las células produzcan energía. Básicamente, sin oxígeno, las células mueren en minutos. ¿Sí? Entonces, el oxígeno permite que el cuerpo funcione, que el cuerpo se mueva, piense, viva. O sea, realmente sin oxígeno, podríamos decir, no hay vida. Bueno, teniendo esto en consideración, quiero mostrarles dos frases de gigantes de la fe y quiero que las analicemos un poquito. La primera es Martín Lutero. Y miren lo que dice Martín Lutero, y esto va a tener que ver con la oración y el oxígeno. Ser cristiano sin oración no es más posible que estar vivo sin respirar. Quiero mostrarte otro, el teólogo suizo Karl Barth. Dice de la siguiente manera este hombre: ser cristiano y orar son una y la misma cosa. Es una necesidad, una especie de respiración necesaria para la vida. Miren, tan importante como es el oxígeno para el cuerpo, es la oración para el creyente. Es la oración para el creyente. Satanás nos puede alejar de Dios mientras servimos. Satanás nos puede alejar de Dios mientras predicamos. Pero ¿sabes de dónde no nos puede desalojar Satanás? De la oración. Hay personas que tú los verás sirviendo y pueden caer en muchas cosas. Pero una persona que tiene su tiempo de oración, que ora, es una persona que de verdad ahí Satanás no entra. Satanás va a entrar es a interrumpirnos la oración, a estorbarnos la oración, porque él sabe que ese es el lado donde perdemos la fuerza si dejamos de orar. Si somos débiles en la oración, si descuidamos la oración, ese es el pie. Por eso es que usted ve gente sirviendo y dice: uy, pero ¿cómo sirven con tantos pecados, con tantas cosas? Porque pues a Satanás no le estresa una persona sirviendo. A Satanás le estresa una persona orando. Y por eso cuando tú y yo nos hemos dispuesto a orar, ¿sí se han dado cuenta que se atraviesan muchas cosas? Todo estorba, todo distrae, porque Satanás también sabe lo importante que es la oración para el creyente. La oración es nuestro oxígeno, es el oxígeno del alma. La oración es ese oxígeno que nos da fuerza, que nos activa, que nos permite ir hacia adelante. Por eso una persona que se aleja de la oración y le vienen las situaciones, se siente perdido, se siente muchas veces confundido, porque ha perdido esa conexión, la está descuidando. Y a esto súmele que a menudo la oración se ha visto muy nublada por enseñanzas que no corresponden a lo que verdaderamente es orar. Hay demasiadas enseñanzas que no tienen que ver con realmente qué es orar. Ahora, yo no les estoy diciendo algo que está pasando hoy. Les estoy diciendo algo que ha pasado siempre, incluyendo los tiempos de nuestro Señor Jesús. Tan fuertes han sido las malinterpretaciones de qué es orar, que este pasaje es una intervención directa de nuestro Señor Jesús para decir: esperen, les voy a mostrar al menos los principios, los fundamentos para orar. Porque hay como desviaciones por ahí. Básicamente ese es el Señor Jesús. Entonces, ¿qué queremos lograr hoy? Hoy, con la bendición de nuestro Señor Jesús, vamos a empezar a poner las bases, a mirar los fundamentos, mirar qué nos falta, qué hay que acomodar, qué hay que ajustar de lo que es verdaderamente una oración.
Y les aseguro, iglesia, que si empezamos por ahí y ponemos las bases donde son, miren, nuestras oraciones van a cambiar un montón. Y estas situaciones que estamos viendo en las noticias, el temblor, las enfermedades, miren, las podremos manejar en oración de una manera muy diferente. Vamos a ver una mano de Dios en eso. Amén. Listo. Entonces empecemos. El primer principio que nuestro Señor Jesús nos quiere enseñar es lo que llamaríamos el corazón transparente. Orar con un corazón transparente. Dice Mateo en el versículo 5, vamos a coger en orden este pasaje. Dice, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido la recompensa. Ahora, el problema aquí no es orar en público. El Señor Jesús no está condenando orar en público, ni en las esquinas de las plazas. Si analizamos el texto, el problema no es ese. El problema es lo que él dice seguido de esto. Dice, para que la gente los vea. Porque orar en público y en las esquinas era una práctica común en los judíos. Muchos judíos tenían ciertas horas para orar y eran tan devotos con Dios que a la hora donde los cogiera oraban. Entonces, por darles un ejemplo, tengo que orar a las 12 del mediodía y tengo una alarma en el celular. Y yo no sé, estaba visitándolos a alguno de ustedes y sonó la alarma. Permítanme un momento y me pongo a orar. Y lo podían hacer de corazón, o sea, la práctica en sí no es mala. El Señor nunca dijo, no oren en público. Dijo esta gente lo hace para que los vean. Realmente el problema es la motivación. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando hablamos de los hipócritas, en especial en este texto, siempre nos imaginamos al que grita, ¿no? Al que ora duro y grita y hace bulla. Y decimos, uy, esa persona es como esos hipócritas que dice la palabra de Dios porque quieren llamar la atención. Pero no, un hipócrita también puede hablar en voz baja. Un hipócrita puede encontrar muchas maneras de orar y llamar la atención. No es la forma, es el fondo. Es cuando la persona ora para que la vean. Eso usted lo puede ver en este púlpito, lo puede ver en otros lugares. Miren, la gente se detecta con su oración. Uno conoce a un verdadero cristiano por la forma en que ora. Pero te voy a decir algo, el hipócrita sabe que es hipócrita. El hipócrita sabe que es hipócrita. Y para él, este versículo lo quiero parafrasear. Este versículo básicamente está diciendo esto. Si tu papel es convincente, hipócrita, lograrás que las personas te vean y te reconozcan como alguien con una verdadera comunión con Dios. Esa será tu recompensa. Pero solo Dios y tú saben que es un mero espectáculo. Cuando el telón caiga, la realidad va a superar a la ficción. Y es cuando tú ves a esas personas tan metidas con Dios y de pronto dándose unos totazos que uno dice, ¿a qué horas? ¿A qué horas esa persona está tan metida con Dios? ¿No les ha pasado? Como que a veces vemos personas tan metidas con Dios y de pronto nos sorprende ciertas situaciones. Primera de Samuel 16:7 dice así, pero el Señor dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero ¿qué dice acá? Pero yo me fijo en el corazón. Miren, este versículo es la lente divina a través de la cual nuestro Señor Jesús nos deja ver qué es lo que está mirando Dios de la oración. Y Dios no está mirando la forma, sino está mirando las intenciones del corazón. Por eso es la necesidad de un corazón transparente. Miren, iglesia, Dios anhela que pongamos mayor cuidado en las intenciones de nuestro corazón cuando oramos, que en los métodos o en las formas que empleemos. Miren, Dios te escucha de rodillas, Dios te escucha sentado, Dios te escucha de pie, Dios te escucha si oras en las esquinas de las plazas, como Dios te va a escuchar en tu cuarto, Dios te va a escuchar donde tú hables con Él. Lo importante aquí es el corazón. ¿Dónde está nuestro corazón cuando estamos orando? El hipócrita quiere impresionar a las demás personas. Y el Señor dice, no sean como ellos. No sean como ellos. Entonces, lo primero, el primer principio, el primer fundamento para que nuestra oración sea efectiva, un corazón transparente delante de Dios. No hay necesidad de máscaras delante del Rey. Amén. Bien. Lo segundo,
Esto lo llamo el encuentro en secreto. El encuentro en secreto. Dice el versículo 6, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará en público. Ahora, el hipócrita mira a los demás. El Señor Jesús dice, ora a tu Padre. O sea, básicamente cuando tú te pongas a orar, pon tus ojos en el lugar correcto. No pongas tus ojos en ti. No pongas tus ojos en la gente. Pon tus ojos en tu Dios. Dile, Padre, vengo a hablar contigo. Estoy aquí contigo. Quiero hablar contigo. Y cuando aquí dice en lo secreto, vamos a ver que no es precisamente la forma, sino el fondo. Entonces, ora a tu Padre es eso. Ora a tu Padre es que cuando tú te presentes a orar a Dios, sepas con quién estás hablando. Porque si no, se vuelve un rezo. ¿Sí? Y me refiero a rezo en todo el sentido de esa palabra. Cuando tú oras, pero realmente no eres consciente a quién le estás hablando, tu oración es un rezo. ¿Sí? No tiene sentido. Pero cuando tú oras y dices, no, yo soy consciente que estoy en la presencia de Dios, créanme muchachos, créanme iglesia, que la oración cambia, que la oración se siente diferente, porque eres más consciente de que Dios está ahí. No necesitas sentir, porque mira que el Señor Jesús en el pasaje no dice cuando lo sientan, apenas sientan que Dios está ahí, digan, no. Él dice, cuando ustedes oren, háblenle a su papá, o sea, fijo, él está escuchando. Pero cuando dicen lo secreto, aquí hay diferencias grandes. En lo secreto me encanta porque en lo secreto habla de una invitación a tener intimidad con Dios. Y para no hacer malos conceptos de la palabra intimidad, quise traer un concepto del diccionario de qué es intimidad. Y nos vamos a dar cuenta por qué el Señor nos llama a la intimidad. Dice así, la intimidad es el grado profundo de cercanía, conocimiento, confianza y apertura que existe existe dentro de una relación. Implica vulnerabilidad, transparencia y conexión emocional o espiritual. Todo eso es intimidad. Y es lo que Dios quiere lograr con nosotros en la oración. Que haya intimidad. Miren, Dios ha puesto este recurso tan bello que es la oración, no solo como una conversación alterna entre dos personas. Yo hablo, tú me escuchas, después tú hablas y yo te escucho. No. Eso es una conversación, eso es un diálogo. Dios no nos está llamando a un diálogo. Dios nos está llamando a una intimidad. Dios quiere que tú tengas intimidad con Dios en ese momento. Que puedas tener esa cercanía con Dios. Es como cuando tenemos pareja o estamos con nuestros hijos mucho tiempo. Ahí hay intimidad y empezamos a conocernos demasiado. Por esa constante, con esa constante no solo de un diálogo, sino de una intimidad, de un conocimiento, de una relación. Y eso básicamente es la oración con Dios. Es intimidad, porque a veces decimos como concepto la oración es hablar con Dios. Y sí, obviamente esa es la práctica superficial, es hablar con Dios. Pero la realidad es más profunda, es intimidad con Dios. Es que puedas tener ese tiempo de hablar con Él, de tener ese momento. Ahora, cuando Él dice en lo secreto, no está diciendo que la única manera en que Dios te habla es cuando te encierras. No. Recordemos que así como al inicio no fue el problema la forma, aquí tampoco. Pero cuando el Señor Jesús dice, entra a tu cuarto y cierra la puerta, Él se está fijándose en la intimidad. Porque si miramos el tiempo en que nuestro Señor Jesús dijo esas palabras, la gran mayoría de gente vivía como en este local. Sin piezas, sin cortinas, sin nada. Entonces, ¿a cuál cuarto entonces se estaba refiriendo el Señor Jesús? ¿Sí me explico? Imagínense que viviéramos todos acá. Y el Señor llegara y les dijera a ustedes, miren, cuando vayan a orar, enciérrense en su cuarto. Pues la gente va a decir, pues, ¿cuál cuarto si aquí vivimos todos? ¿Sí? Lo que existía en ese tiempo era un cuarto pequeño donde se almacenaba la comida, se almacenaban las cosas y normalmente estaba detrás de la carpa o detrás de las casas, por allá escondido, porque allá es donde dejaban los víveres y todo. Y el Señor se refiere a ese lugar, pero no se refiere a ese lugar como que háganme un favor y búsquense un cuarto chiquito en su casa para orar, sino se refiere a ese lugar donde tú puedes estar seguro de que nada te va a distraer, que nada te va a interrumpir,
que nadie te va a ver como al hipócrita. Si no hay espectáculo, se acabó el show. Entonces, si estás solo con Dios, ya no vale la pena hacer espectáculos de nada. Ese lugar tan pequeño donde solo caben dos personas, tu Padre y tú. Es allá donde Dios nos está llevando. Cuando oremos, iglesia, busquemos la oportunidad, es lo que nos está diciendo el Señor, busquemos la oportunidad de tener ese tiempo a solas con Dios. Quiero aclarar aquí que eso no minimiza o no hace menos las oraciones casuales que hacemos en el día. Sí, a veces durante el día oramos, ¿cierto? Como papito Dios, guíame en esto, Señor, ayúdame. No quiere decir que esas oraciones son malas, no. Al contrario, esas oraciones para mí son el eco de una oración primaria, de una relación constante con Dios. De ahí para arriba, esas oraciones pequeñas que hacemos en el día son ese eco, ese fruto, ese resultado, ese momento en que queremos volver a orar con Dios y se nos dio el momento mientras iba en el bus o se me dio el momento mientras estaba leyendo algo. Esas oraciones no son malas, tranquilos, pero esas oraciones jamás deben reemplazar a la oración diaria con Dios. No la pueden reemplazar. Es como si yo, no sé, me como una fruta para estar saludable, porque yo quiero estar fitness, después de que me comí 3 hamburguesas, pues no hace sentido, ¿sí? Entonces no hace sentido que oremos poquitas veces si no tenemos un tiempo con Dios. Entonces, aclarado esto, iglesia, sí es importante, sí es necesario y sí es clave, por el texto también que nos deja ver aquí, que es necesario tener un tiempo disciplinado con Dios. Ojalá sea lo primero en el día, pero si no puedes, si por alguna razón no alcanzas, está bien, búscate otro día, otro momento, pero busca en tu corazón y en tu tiempo un momento donde sean tu Padre y tú. No minimices eso, no lo relativices, no lo dejes como voy a hablar con Dios cuando tenga tiempo, si se me dan las cosas. No, cuídalo, porque es que es precisamente ahí donde Satanás te va a querer mantener aislado todo el tiempo, a que no ores, a que no hables con Dios. Y el Señor está diciendo, no, entra a tu cuarto, cierra la puerta y tu Padre que te ve ahí en lo secreto, te va a recompensar. Entonces, aquí nos lleva a esto tercero, y es el espíritu abierto. Entonces, primero hay que orar con un corazón transparente. Segundo, hay que buscar ese lugar de intimidad con Dios. Y lo tercero es que estando en ese lugar, hay que orar con un espíritu abierto. ¿Qué es eso? Verso 7 dice así, y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, dice el verso 8, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Ahora, aquí ya no se está hablando de un gentil, ya no se está hablando del mismo hipócrita. Cambió de personaje. Ahora está hablando de un gentil. El hipócrita, como les mencioné, mira a la gente, a ver si me están viendo. El gentil no, el gentil sí está mirando a Dios. El gentil sí está mirando a Dios. El problema del gentil es nuevamente las motivaciones de su corazón y ya vamos a mirar por qué. Los gentiles aquí mencionados se habla de personas que no son judías, que oran a sus dioses, ¿cierto? Era normal en estos tiempos como en estos tiempos hoy. Usted sale a la calle y se encuentra personas con muchas religiones, eso es normal. Y nuestro Señor Jesús le habla de esa misma realidad y le dice, oiga, acuérdense de los gentiles, los que tienen otras religiones, acuérdense de ellos. Y dice, estas personas creen que porque hablan mucho y porque dicen muchas cosas, su Dios les va a escuchar. Pero no hagan eso, no sean como ellos. Cuídense de no hacer esas cosas. Entonces, ¿cuál es la falla? ¿Cuál es el momento donde falla el corazón del gentil si el gentil sí está orando a Dios? ¿Cuál es esa falla? ¿Son las repeticiones, hablar por hablar? Ahorita les explicaré que la forma no es el problema. Es creer que con sus palabras el gentil puede manipular a Dios. Es cuando este gentil cree que con sus muchas elocuencias a la forma de hablar
domina el corazón de Dios y logra sus deseos. Es una oración sin sentido, es una oración sin alma. Habla porque cree que hablando satisface el corazón de su Dios para que después le empiece a decir cómo me cumple mis deseos. Por eso el Señor Jesús dice, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Repetir oraciones no es malo. Te voy a mostrar a alguien que repitió oraciones. Nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús oró 3 veces lo mismo en Getsemaní. Mateo 26, 39. Yendo un poco más allá, estamos hablando de Getsemaní, yendo un poco más allá, se postró rostro en tierra y oró. Padre, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. 39, ¿no? Miremos más adelantico, el 42. Por segunda vez se retiró y oró. Miren que las mismas palabras. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Y vamos al verso 44. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez diciendo ¿qué? Muy bien. En una versión diferente dice vanas repeticiones, ¿cierto? Que es como la clásica, la que conocemos. Vanas repeticiones viene de un griego que dice balbuceo, que me gusta como Nueva Versión Internacional lo traduce, como hablar por hablar. El problema de las vanas repeticiones no es la práctica en sí, porque ya vimos que el Señor Jesús oró 3 veces. El problema es así, en sí es el corazón, cuando hablamos por hablar. Cuando hablamos por hablar, y créanme que el Señor Jesús no repitió 3 veces esa oración hablando por hablar. Había algo en su corazón mientras lo decía. Pero esta parte es profunda, es importante, iglesia, porque es algo en lo que hemos tropezado muchas veces en nuestra oración y quizás muchas personas nos lo han enseñado, de pronto no de frente, pero sí de manera muy sutil. Y es un error al pensar en la oración. ¿Qué es? Orar colocando mi voluntad por encima de la de Dios. Obviamente no se lo van a decir de frente, pero hay doctrinas que apuntan allá, que nos llevan a pensar que la oración es ese momento donde si tú eres lo suficientemente apasionado y elocuente, convences a Dios de que haga tu voluntad. Obviamente yo lo estoy diciendo de esta manera, pero estas personas que lo enseñan así no, usan otras expresiones. Pero cuando a ti te enseñan que tu oración es para someter la voluntad de Dios a la tuya, ya hay una alerta. Ya hay algo que ahí no está funcionando. Y es lo que le pasaba a este gentil, porque el Señor Jesús dice, esta persona cree que por sus muchas palabras va a ser oído, no necesariamente repitiendo. A veces una grandilocuencia absurda. Señor, yo soy tan mugre, tan porquería, Señor, pero tú que eres tan misericordioso, Señor, que todo lo ves y todo lo puedes, ¿me ayudas con el carro? Entonces, como que hay algo que ahí no funciona, ¿cierto? Como que, Señor, haz mi voluntad, porque no quiero la tuya. Es lo que dicen esas oraciones. Y el Señor Jesús dice, no piensen esas personas que van a ser escuchados por su palabrería. Esto es delicado. Una de las razones más comunes por las cuales las personas entran en crisis en su oración es porque pensaban que la oración es eso. Entonces dicen cosas como, si oro con suficiente fe. ¿Han escuchado algo así? Si oras con suficiente fe. Entonces cuando no se te dan las cosas, pues tú te culpas. Entonces debe ser que no oré con suficiente fe, ¿cierto? O no usé las palabras precisas. Porque nos pueden decir eso, es que no se te cumplió porque es que lo oraste mal. Debiste haberle dicho de esta manera a Dios. O Dios tiene que responder mi petición. Porque la palabra de Dios dice que en el Señor Jesús todo en Él es sí y amén. Porque la palabra de Dios dice que el que pide, recibe. Y de ahí te puedo sacar un montón de versículos que usan para sustentar esto. Porque obviamente esta gente no es loca. Esta gente sale con versículos que de verdad tú los lees y dices, oiga, sí, ahí dice. Entonces esta persona te va a decir, ora. Porque dice que la oración del justo puede mucho. ¿Sí?
No dejen de orar, porque la palabra de Dios dice que si 2 o 3 personas se unen en una oración, en una cosa, les será hecho. Entonces tú miras ese montón de versículos y dices, wow, sí, la vida es así, la oración es esto. Pero el problema es que debemos mirar el fondo. Si el problema es que yo quiero hacer que mi voluntad esté por encima de Dios y la de Dios se someta a la mía, ya hay un problema en la oración. Y por eso es que hay muchas personas que entran en crisis y en frustraciones, porque se van con esa mentalidad, con esa perspectiva de la fe, se van a orar por sus deseos y cuando las cosas no pasan, hay crisis. Dios, ¿qué está pasando? El predicador dijo que si oraba con fe, se me darían las cosas. Padre, ¿qué más quieres de mí? Te estoy pidiendo esto y no me lo das. Precisamente es porque hubo una mala enseñanza de la oración. Entonces la persona empieza a entrar en una pelea y en un capricho con Dios. Entonces Dios, si no me vas a cumplir, entonces tú no existes. Yo no vuelvo a la iglesia. Yo no voy a orar más. ¿Para qué ir a la iglesia? Le he pedido cosas a Dios y no me las da. Cuando yo escucho personas hablar así, me da tristeza en el corazón porque sé que muchas veces ellos hablan así porque hay una mala enseñanza de la oración. Porque de alguna manera pensaron que la oración es el momento en que puedo manipular el corazón de Dios para que responda a mi voluntad y a mis deseos. Y pobrecito, Dios no siempre te va a decir sí. Entonces miren, por eso les decía que este punto es delicado. Y miren cómo en el verso 8, por eso el Señor Jesús es enfático en decir, no sean como ellos. Porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Miren, hay una verdad liberadora aquí. Y si abrimos nuestro espíritu y nos dejamos enseñar, miren, les aseguro que la oración en ustedes, iglesia, va a cambiar radicalmente. Se los digo con mucha convicción, ¿saben por qué? Porque es algo que empecé a aplicar y a mí me ha transformado la oración. Y no te estoy diciendo de años, te estoy diciendo de algo que he venido aprendiendo de un tiempo para acá. Y he visto el cambio en mis oraciones con Dios por entender lo que les voy a decir a continuación. ¿Sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan? Dice el texto. Entonces la pregunta viene, ¿qué sentido tiene hablar con mi padre si ya sabe lo que le voy a decir? ¿Cierto? Si yo te digo a ti que si oras con mucha fe, Dios te da las cosas, pero por otro lado te estoy diciendo que Dios ya sabe lo que le vas a pedir antes de que se lo pidas, pues te vas a decir, bueno, pues no tengo sentido, entonces ¿para qué le digo las cosas a Dios? Sí, ya sabe. Claro, porque la ecuación como está así puesta, hace pensar que el versículo de que Dios ya sabe, como que no haga sentido, como que no tiene sentido orar. ¿Para qué orar si Él ya sabe? ¿Sí? Es precisamente lo que nuestro Señor Jesús quería cambiar en la mentalidad de los que lo estaban escuchando y lo que hoy va a bendecirnos en esta mañana. No oramos para informar a Dios. Eso no es la oración. La oración no es para informarle a Dios de nuestra situación, como si Él no supiera qué está pasando. No oramos para suplicarle que actúe, porque aunque tú y yo no lo veamos, Dios ya está obrando en nuestras vidas. Se los aseguro. Antes de que tú le estés pidiendo cosas a Dios, Dios es tan lindo que ya está obrando en tu vida, aunque a veces no lo vemos. La oración no es para esas cosas. Miren, quiero decírselo acá, y es importante. La oración es para tener esa intimidad, esa comunión única con Dios. Para eso es la oración. Para eso es. Es el momento donde usted puede derramar su corazón delante de Dios y Él va a derramar todo su amor sobre ti. La oración no va a cambiar la decisión de Dios, pero la oración sí te va a cambiar a ti. La oración sí te va a transformar. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento Dios te va a bendecir con paz, con fortaleza, con demasiadas cosas que solo pasan en la oración. La oración no transforma a Dios, te transforma a ti. He sido testigo de personas que me dicen, André, yo oro y oro, pero no pasa nada. Sin embargo,
al cabo de un buen tiempo, yo veo a esa misma persona y está cambiada, está visiblemente cambiada. Veo a esa persona más tranquila, más confiada en Dios. Y le pregunto, venga, ¿cómo va su situación? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y en algunos casos la situación sigue igual, pero esa persona no. Se ha metido tanto con Dios que esa persona dice, bueno, André, las cosas siguen pasando, pero ¿sabe qué? Yo estoy confiado en Dios. ¿Sabes qué, André? Me siento en paz con Dios. ¿Sabes qué, André? Ya descansé, yo ya sé que Dios proveerá. Miren, cuando una persona habla así, miren, iglesia, mi corazón dice, la oración surtió efecto. La recompensa a la oración le llegó a esa persona. Porque puedo verla, la veo más tranquila, más fortalecida, más en paz con Dios. Y ya el problema es un segundo plano. Dios va a orar en eso, está orando en eso. Pero la oración surtió su efecto. Esa persona tiene ahora una mejor intimidad con Dios. Y esa persona ve los problemas y ya los recibe confiando en Dios. La oración hizo su efecto. Miren, Dios no nos llama a orar todo el tiempo para que lo mantengamos informado o para que lo adoremos, porque de pronto, no sé, de pronto Dios tiene problemas de autoestima y nos llama a todos a orarle todos los días para que lo adoremos porque Él necesita que le digamos eso. No. Realmente la oración es para nosotros. La oración es para que nosotros podamos disfrutar de esa presencia en Dios. Poder estar en su presencia y decirle, Señor, gracias, porque puedo descansar en ti. Gracias, Padre, porque puedo poner esto que me duele en el corazón y lo dejo en tus manos, Padre. Y en esa constante oración suya, en ese estar todos los días orando, miren, ustedes y yo nos vamos a ir transformando en el corazón. Dios nos va a ir guiando en cada paso. Dios quiere ayudarte, quiere fortalecerte, quiere llevarte más allá de las circunstancias, pero hay que ajustar la oración. Ahora, usted dirá, bueno, André, y entonces, ¿ya no le puedo pedir nada a Dios? Claro, pero no lo pidas para que Él sepa y te ayude. Háblalo con Él sabiendo que Él ya sabe, que es muy diferente. Cuando tú vas a orar, y eso era lo que les decía, iglesia, que a mí me benefició mucho en mi oración. Cuando tú vas a la presencia de Dios y dejas ese afán de hablar, todas esas cosas que quieres pedirle, y simplemente eres consciente de que es Dios y que Él ya sabe por las cosas que tú estás pasando, tu oración cambia. Dejas de ser un hipócrita que quieres llamar la atención. Dejas de ser un gentil que crees que hablando mucho manipulas a Dios. Y empiezas a ser alguien que dice, Dios, Padre, yo descanso en ti. Padre, tú sabes lo que me duele en el corazón. O tú sabes lo que necesito. Padre, tú sabes que me serviría mucho ese aumento. O Padre, tú sabes que me serviría mucho ese ascenso. O Padre, tú sabes que necesito de tu sanidad en mi cuerpo. Bueno, peticiones hay muchas. Pero ya esa petición no sale de ti pensando que tienes que convencer a Dios, sino ya sale como una expresión de intimidad con Dios. Y como te conoces también con Dios, terminas diciendo lo que nuestro Señor Jesús nos enseña siempre en sus oraciones. Pero mi Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y yo confío en que tú vas a hacer tu obra. Yo sé que todo va a estar bien porque tu palabra me enseña de que tú tienes buenos planes para mí. Pero mi Señor, la honra es tuya. ¿Le podemos expresar nuestra voluntad a Dios? Por supuesto, Dios le encanta eso. Tú puedes decirle, Señor, a mí me encantaría lograr esto. Eso no es malo. Pero cuando tú lo haces con un corazón de, mira, Señor, yo quiero lograr esto, pero mi Rey, guíame a lo mejor. Si esto agrada a tu corazón, enséñame. Y miren, cuando hacemos esto, iglesia, de verdad nuestra oración cambia. Nuestra oración se transforma, empieza a ser una necesidad y no un deber cristiano. Empieza a ser un momento donde tú dices, de verdad necesito ir a orar. Llega a ser un momento donde tú dices, bueno, sí, muy bonitos todos, pero regálame un ratico, necesito ir a orar. Porque se te vuelve algo hermoso, algo precioso estar con Dios y dejar todo en sus manos. Y cuando terminas de orar, no te vas pensando si será que Dios va a hacer lo que le pediste o no.
te vas sabiendo que todo quedó en las manos de Dios. Dice, bueno, tengo que hacer lo que tengo que hacer, pero ya sé que esto está en manos de Dios. Sé que mi Señor está conmigo. Y eso cambia radicalmente la oración, iglesia.